Ya estamos listos para entrar en el último segmento de esta clase maravillosa que estamos compartiendo juntos, la palabra de Dios, que se llama justamente La palabra es de Dios. Por favor, si pasan conmigo a Juan capítulo 5, antes de leer acá este maravilloso registro de la Escritura, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Juan capítulo 5, en un rato vamos a llegar ahí. En esta clase nosotros hemos visto cosas realmente maravillosas acerca de Dios y su palabra. Tuvimos el privilegio de ver que el objetivo de nuestro estudio diligente de su palabra es conocerlo a Él como nuestro Padre Celestial y conocerlo a nuestro Señor Jesucristo. La palabra es de Él, es de Dios. Si Dios está primero en nuestras vidas, entonces su palabra también está primero en nuestras vidas. Él mismo magnificó su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Su palabra es prosperada siempre. No es nuestra responsabilidad que se cumpla, sino meditarla, hacerla, hablarla con confianza. La palabra que hablamos hoy día es la misma palabra que aparece en Génesis cuando dice, Dios dijo y fue. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Haciendo esta maravillosa palabra de Dios tenemos todo para ganar y nada por perder en la vida, porque esta es la palabra de verdad. Inclusive vimos que cuando fue necesario, Dios la reveló nuevamente porque Él mismo es muy respetuoso de ella y constantemente está honrando su palabra. Nosotros, como hijos de Dios agradecidos que somos y responsables que somos, nos preparamos con la palabra de Dios para enfrentar todas las situaciones de la vida. Estamos siempre dispuestos a declarar la palabra sin importar lo que las personas crean de ella, ni de lo que puedan creer o decir de uno mismo, igual que lo hizo el Señor Jesucristo muchos años antes que nosotros. Al comienzo del capítulo 5 del Evangelio de Juan, en donde en un ratito más vamos a estar, el Mesías, el Señor Jesucristo, sana a un hombre que llevaba 38 años de enfermo. Esta sanidad, como toda sanidad durante el ministerio de Jesucristo, confirmaba que el ungido de Jehová, el Cristo, el rey salido de la línea genética del rey David, era el futuro rey del reino de Dios. A la hora de ayudar a las personas a liberarse de la opresión del adversario, glorificando con esto a Dios, había dos cosas que evidentemente Jesús no miraba. Una era el reloj y otra era el calendario. Él hacía bien sin mirar a quién todo el tiempo, cualquier día de la semana. Pues bien, Jesús sanó a este hombre que llevaba 38 años de enfermo, y como era día de reposo, se le vinieron encima todos los religiosos porque vieron que el ex enfermo había agarrado la camilla y estaba andando por la calle con la camilla. ¡Qué locura! Había sido sanado, tendría que haber quedado tirado en el piso con la camilla. Se quejaron de eso. Mire cómo son las personas religiosas. Miran la forma, se concentran en la forma y pierden el fondo del corazón de nuestro querido Padre Celestial. Fíjate vos que si Dios no es un Dios de 9 a 18, de lunes a viernes y sábado y domingo se toma respiro Dios. No es así. Ni Él, ni nuestro Señor Jesucristo, ni los ángeles trabajan de 9 a 18. Todo el tiempo están listos para liberarnos y para ayudar a las personas. Juan 5, entonces en el versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, es decir, liberando a la gente de Dios, anunciando con eso el reino de Dios, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que Él hacía decían quién Él era. Y que Dios, el Padre de Él, que es nuestro Padre también, lo había enviado. Él no se envió a sí mismo, fue Dios quien lo envió a Él. Sus obras redentoras hablaban por sí mismas,
confirmando con los hechos lo que la palabra en el Antiguo Testamento decía de él. Si se hubieran de comparar los testimonios de Juan, el primo del Señor Jesucristo, y de Cristo, el de él, el de Cristo, era mayor, porque él hacía las obras que el Padre le dio que cumpliese, que encima estaban escritas en el Antiguo Testamento, que haría el Rey del Reino, el Cristo de Dios, el Mesías. Nuevamente, la importancia que el Señor Jesucristo le daba a la palabra de Dios escrita era fundamental. Estaba constantemente en su boca, él mencionando cosas que estaban escritas, que estaban disponibles, que las leyeran y las creyeran los mismos que lo increpaban a él. Versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ese testimonio que dio de él es el testimonio que estaba escrito en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió no le creéis. Él estaba diciendo, me envió a mí, no me creen a mí. Es decir, no me creen a mí porque tampoco creen a la palabra escrita. Si ellos hubiesen creído la palabra escrita, entonces hubiesen visto delante de ellos al Señor Jesucristo. Este mensaje que Dios daba de nuestro Señor Jesucristo no dejaba ningún lugar a dudas, porque estaba revelado por Él, por Dios, a sus santos hombres en toda la escritura hebrea del Viejo Pacto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ha dado testimonio de mí. La palabra los había juzgado a ellos y detectado, por así decir. A los ojos de los hombres, esta gente podría ser considerada como que tenían todas las credenciales correctas, todos los papeles en regla, pero a los ojos de Dios no tenían su palabra morando en su corazón. Y esto lo supo Jesucristo por el andar que él tenía con su Padre. Esto es un verdadero problema que, damas y caballeros, tiene una verdadera solución. Aquí está la solución. 39. Fíjate lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si les parecía esto, estaban en lo correcto en cuanto a eso. Las Escrituras tienen la vida eterna. Y dice, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo decía que la palabra escrita daba testimonio de Él. Si vos querés saber algo acerca de la vida eterna o del Señor Jesucristo, tenés que venir aquí, a la palabra de Dios escrita, revelada. Por eso somos tan interesados en la palabra de Dios, porque es esta palabra que nos muestra a Dios, es esta palabra que nos muestra al Señor Jesucristo. La solución a su imposibilidad de reconocerlo a Él como el Cristo de Dios se solucionaba examinando, inquiriendo y averiguando cuidadosamente las Escrituras, que es la que daban testimonio del Señor Jesucristo. Esas Escrituras del Antiguo Pacto daban testimonio del Cristo que iba a venir. Las Escrituras del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, de toda la parte de la Biblia, a partir de que el Señor Jesucristo apareció en escena, esas son Escrituras para nosotros, para que veamos que aquel que estaba prometido en las Escrituras finalmente vino como las Escrituras lo habían prometido, y ahora podemos aprender de Él cómo movernos con las cosas de Dios. El amor que Él tuvo por Dios, el haberlo puesto primero a Dios, lo podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él creía la palabra y actuaba y hacía milagros, señales y maravillas. También lo podemos hacer nosotros. Recuerde, Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que el favorito del Señor Jesucristo fue su Padre, Dios. Si lo es para nosotros, también lograremos hacer las obras que el Señor Jesucristo, si creemos en Él. Esas obras y aún mayores. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vidas, le dice el Señor Jesucristo. 41, perdón. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjate vos, le daban la bienvenida a cualquiera que no fuera el Cristo, pero venía el Cristo prometido en las Escrituras y no le creían. Entonces, ¿qué es lo que decía el Señor Jesucristo?
Yo no recibo gloria de ustedes. A cualquiera que viene lo reciben, a mí no. ¿Saben por qué no me reciben a mí? Porque no reciben a la palabra de mi Padre. Porque la palabra del Padre, el Señor Jesucristo, hablaba de Él. Esa es la importancia que le daba el Señor Jesucristo a la palabra escrita. La única manera de creer en Él era creer lo que estaba escrito en Él. Pero como no creían la palabra escrita, tampoco creían en Él. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Este es un llamado de atención a nosotros hoy día también. Nosotros, como hijos del Altísimo que somos, buscamos la gloria que viene del Dios único. Estos son hermosos principios de la palabra de Dios que no tienen fecha de vencimiento, por eso es tan importante leerlos y hacerlos de uno. 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, no es que Moisés estaba ahí para acusarlos. Lo que quiere decir, lo que los acusaba a ellos es lo que el Dios le reveló a Moisés que Moisés escribiera. Eso quiere decir, todo lo que escribió Moisés los acusa a ustedes. Porque si hubiesen leído y creído lo que escribió Moisés por revelación de mi Padre, ustedes creerían en mí, les está diciendo en otras palabras. 46. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Ves? Escribió. ¿Cómo sabía que escribió? Porque lo leyó. ¿Dónde lo leyó? Porque estaba escrito. Así de importante es la palabra de Dios. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Era lógico. Si no creían la palabra escrita, ¿cómo van a creer a la palabra que él traía? Nosotros podemos ver quién fue el Señor Jesucristo en las Escrituras. Nos vamos a la del Viejo Pacto y vemos que todo el Antiguo Testamento habla de la simiente prometida, la simiente que Dios le prometió a la mujer en el momento mismo que la mujer y el hombre pecaron, Adán y Eva. Entonces todo el Antiguo Pacto habla del Redentor que iba a venir a redimir, del Cristo de Dios, del que era ungido, del que es ungido por Dios para ser rey del reino venidero. Fíjense la importancia que le daba el Señor Jesucristo a la palabra escrita. Ese era el estándar, la palabra escrita. Si no creéis a lo que está escrito, ¿cómo me vas a creer a mí? Este grupo de personas representa al total de personas en la vida que son como ellos. Son un grupo especial, tienen toda la apariencia de piedad. La verdad que tienen todos los títulos colgados, los diplomas, tienen nombres bárbaros, rimbombantes, pero en verdad niegan con los hechos la palabra de Dios. No hay un diploma que uno pueda colgar en la pared o una etiqueta que uno pueda prender en el pecho que diga hijo de Dios o creyente. Hay un andar, sin embargo, que lo distingue al creyente de cualquier otra persona, y cualquiera que conoce la palabra escrita sabe que el individuo en cuestión está andando según la grandeza de la revelación de la palabra escrita. Por esto es tan importante que si te dedicas a la palabra de Dios, eso hagas. La palabra de Dios en tu vida. No te dediques a criticar a los demás. Escudriñá en cambio las Escrituras, porque son las Escrituras las que dan testimonio de Jesucristo y en ellas está la vida eterna y todo lo que pertenece a la vida eterna. Las cosas que podemos hacer como hijos de Dios que somos no son correctas porque se sienten correctas. Son correctas sí, solo sí, si están en línea y en armonía con la palabra escrita. El corazón del Hijo de Dios es una joya preciosa que debe ser resguardado por nosotros y protegido por nuestra oración a nuestro querido Dios para que Él le oriente para su gloria y nuestro beneficio. Pero la única certeza que nuestro corazón está correcto no es que se siente correcto, sino que está alineado con la palabra escrita. Nada más. Lo que vos sentís no es importante, tu entusiasmo no es importante, tu pasión no es tan importante. Lo que es importante es la palabra de Dios. Luego, acerca de esta palabra, podés tener un gran entusiasmo y mucha pasión. Pero la pasión y el entusiasmo no pueden ser más importantes que la palabra. ¿Cómo es que el baile, el hacer tantas cosas, los gritos, el aleluya de aquí, todo esto es más importante que la palabra de Dios? Por favor, dediquémonos
con la mayor precisión que nos sea intelectualmente posible a estudiar esta palabra para poderla presentar a las personas, porque lo que va a cambiar la vida de las personas no es tu entusiasmo con la palabra de Dios, y es muy bueno tener entusiasmo, estar apasionado y estar siempre con el fuego dentro de la palabra de Dios, pero lo importante, damas y caballeros, es esta palabra. Si quien te la presenta no tiene el fuego, la pasión o el entusiasmo, no importa, lo que importa es la palabra de Dios. Claro, ¿es bueno presentarla de esta o de aquella manera? Sí, claro que sí. Vos sos vos cuando vos presentás la palabra o cuando vos haces tus cosas, vos sos vos, tenés que ser vos. Pero sé tu mejor voz para presentar la palabra de Dios. Pero ojo, cerciorate que lo que presentás es la palabra de Dios. Y no tenés otro modo de hacerlo excepto ir a la palabra de Dios y aprenderlo. Damas y caballeros, ¿cómo puede ser que el entusiasmo es más grande que la palabra? ¿Cómo puede ser que el fuego es más grande que la palabra? ¿Cómo sabés si lo que te dice este o aquel, o lo que vos pensás inclusive, es verdad o no? Tenés que verlo en la palabra de Dios. Si no está en la palabra, viejo, tenés toda la razón de dudar. Tenés que verlo en la palabra. Capítulo y versículo, por favor. Es importante que si te dicen que hagas algo bueno, pedile capítulo y versículo, capítulo y versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Usted haga su mejor para presentar la palabra de Dios. Sea un excelente vehículo de comunicación de esa palabra y busque siempre la palabra en las situaciones. Usted ya sabe que es de Dios, entonces no se adueñe de ella, ni permita que ningún otro lo haga. En cuanto a la palabra, no importa quién cante la canción, importa que la canción sea cantada. Algunos cantamos peor y otros cantamos mejor, pero lo importante es que lo que cantemos sea la palabra de Dios. La palabra es la autoridad y esa palabra es la que vos buscás, es la que yo busco, es la que nosotros, los hijos de Dios, buscamos. Entonces, no importa quién la diga, lo que importa es la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, habíamos estado aquí antes y lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, este versículo, Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdan que habíamos hablado que esta palabra inspirada venía de una palabra griega que quiere decir que había sido respirada por Dios, como exhalada por Él, como que salió de los pulmones de Dios? Dios, que no tiene pulmón, no tiene aliento y no necesita exhalar. Es como que Dios, qué maravilloso, baja a nuestro nivel y nos explica que su palabra es, salió de Él, salió de adentro de Él. Fíjate qué de adentro que pudo haber salido, que es la respiración, fue la respiración. Esta es la respiración de nuestro querido Dios. ¿Qué tan importante es para vos la respiración? Cubrí tu boca y tu nariz así por más de 4 minutos, a ver qué pasa con vos, que te entras a poner todo morado. Bueno, porque así de importante es tu respiración. Bien, así de importante es la palabra de Dios. Imagínate cuánto será de importante la palabra de Dios que salió de los pulmones de Dios. De nuevo, es una figura. El Padre Celestial no tiene pulmones. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No una porción, no Génesis, no Efesios, no la parte que te convenga a vos o con la que coincidís. Coincidas o no con la palabra de Dios, esa palabra fue respirada por Él. Por eso tenemos que tener esta palabra de Dios en alta estima en nuestras vidas, porque es de Dios y Él la ha magnificado por encima de su nombre, juntamente con su nombre por encima de todas las cosas. Hay un gran estudioso de la palabra de Dios que de pensar que en algún momento nosotros nos encontraremos con gente que lo ha amado a Dios y que nos ha precedido en amarlo a Dios. Es un gusto pensar que vamos a pasar una eternidad con esta gente. Uno de ellos fue el doctor Bullinger, un gran estudioso, un señor que merece todo nuestro respeto, que vivió allá por los años 1800. La biblioteca de nuestra oficina de servicio lleva su nombre, está hecha para honrar a este gran hombre, el doctor Bullinger. Él decía que hay 2 tipos de personas: aquellos que ponen la Biblia por encima de todo y aquellos que ponen cualquier cosa por encima de la Biblia. El primer grupo es el grupo de quienes tienen respeto por cada pequeña parte de la palabra de Dios.
Dentro del otro grupo están las personas que ponen muchas cosas por encima de la palabra. Dios los bendiga. Está bien que cada persona decida hacer lo que quiera y pensamos, creemos firmemente que todas las personas tenemos libre voluntad. Bueno, pues bien, nosotros tenemos la libre voluntad de poner esta palabra de Dios en el mismo lugar que lo tenemos a nuestro querido Dios, al dueño de esta palabra, primero en todo. Tenemos el mismo privilegio que el resto de las personas que no lo ponen primero en todo, y deseamos sinceramente que todas las personas lo amen a Dios, que todas las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo y lo confiesen, y que sepan firmemente de las Escrituras que Dios le levantó de los muertos para que puedan ser salvos. Mateo capítulo 15. Todo el mundo está entusiasmado acerca de alguien o de algo. Todo el mundo. Bueno, nosotros también tenemos nuestros entusiasmos. Nosotros también tenemos nuestras pasiones. Bueno, van dirigidas a esto. También tenemos otras pasiones, otros gustos y otras cosas. No es esto lo único que hacemos en nuestra vida, pero esto tiene prioridad en nuestra vida. Porque esta palabra a Dios le costó un montón de grandes buenos hombres. Que hoy nosotros paguemos una Biblia, lo que sea que pagamos, no tiene precio. A Dios le costó la vida de seres humanos, gente que lo amó a Él antes que vos, antes que yo. Fíjate lo que ha costado que llegue a nuestros días, sin ir más lejos. Grandes hombres a quienes Dios no le reveló su palabra, pero que la han traducido de idiomas antiguos como hebreo, arameo o griego para que esté disponible en tu idioma y que vos la puedas leer. Hubo una época en los 1500 que los perseguían porque te querían hacer disponible para que una persona como vos pueda leer la Biblia en su idioma y pueda entenderla. Lo perseguían y lo mataban. La religión organizada hacía eso. Algunos los persiguieron y como cuando lo encontraron ya estaba muerto, exhumaron el cuerpo y lo que quedaba del cuerpo lo quemaron, porque había traducido la Biblia para que vos la entiendas. Tenemos que entender que esto le costó a Dios, esto no le fue gratis a Dios. A vos te cuesta, qué sé yo, 70 pesos o $70 o lo que sea que pagues en tu país. Esta Biblia le costó a Dios la vida de seres humanos que lo amaron antes que nosotros. ¿Cómo no vamos a respetar esta palabra? Mateo 15. En el 1 empezamos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué estos discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No importaba que quebrantasen la palabra de Dios, lo cual no estaban haciendo, por cierto. Lo importante era sus tradiciones, lo que ellos piensan que es verdad, lo que mi religión dice que es lo que vale. No importa si no tiene nada que ver con la palabra, pero bueno, tenemos tantos años de venir creyendo estas mentiras que en verdad tienen que ser doctrinas, porque me conviene a mí. Yo no voy a andar cambiando mi mente para creer lo que dice Dios. Es preferible la mentira que vengo creyendo. Vamos. Bueno, esto es lo que estaban haciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Fíjate la visión de uno y del otro. La tradición de los ancianos para estos tipos y los mandamientos de Dios para nuestro Señor. Por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta gente había puesto la tradición arriba de la Biblia, cuando la Biblia tendría que estar acá y la verdad que la tradición no tendría que estar ni acá. ¿Entendés? La Biblia en nuestras vidas tiene que estar acá, porque es la palabra de nuestro querido Dios y es a través de esta palabra que nosotros conocemos a nuestro maravilloso Padre Celestial y a todas las cosas que tiene reservadas para nosotros. En el 7, el Señor Jesucristo, siempre ganando amigos, dice: hipócritas. No, pero se supone que es un cristiano. Les dijo hipócritas. Hipócritas.
Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso, es lindo que hables lindo. Claro que sí, pero lo que importa no son tus labios, sino tu corazón. Y cuando vos tenés tu corazón alineado con Dios y su palabra, entonces tus labios, hablen o no hablen lindo, lo que van a hablar va a ser la palabra de Dios. Y eso es muy lindo. 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 13. Mateo 13, versículo 50 y algo, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Estaban muy equivocados. No era hijo del carpintero, era el hijo de Dios. El carpintero, José, era el esposo de su mamá. Y claro que es evidente que había sido un gran creyente y lo había cuidado. Hay varios registros donde verdaderamente José hizo lo que tenía que hacer para preservar la vida de Jesús. No lo conozco, estoy seguro que lo voy a conocer a José y le voy a agradecer personalmente por haber tenido lo que tuvo que tener en el momento que tuvo que tenerlo para preservar la vida de nuestro Señor. Pero no era el hijo de él, era el hijo de Dios. Mirá lo que pensaban. ¿No se llama la madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? La verdad, pensándolo bien, una de las hermanas me estaba mirando. ¿Te das cuenta a dónde miraban en cuanto al Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque miran lo de afuera, lo de adentro, que es la palabra, no les importa. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ellos estaban más interesados que él tuviera las credenciales, que él fuera aprobado por ellos, que él viviera la palabra de Dios delante de ellos. 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Se escandalizaban de él porque en su paupérrima, en su peor que pobre opinión, no era el Hijo de Dios, sino era el hijo del carpintero. En sus ojos, Jesús no tenía las credenciales que lo habilitaban a hacer lo que estaba haciendo con todo denuedo: anunciar el reino de Dios y liberar a las personas. A causa de eso, el versículo 58 dice, mirá lo que dice ahí: y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. ¡Qué bárbaro! ¿Él hubiese querido hacer milagros? Por supuesto que sí. ¿Qué hijo de Dios no quiere bendecir a las personas? Extendiendo el amor de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios en favor de la liberación de las personas. Pero él no pudo hacer nada ahí. ¿Quiso hacer? Por supuesto que sí. El Padre de él, o sea, nuestro Padre Dios, ¿quiso hacer ahí milagros? Por supuesto que sí, pero no pudo porque ellos no creían. Mateo 21. En el versículo 23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Ves? Lo importante a tal punto era lo de afuera, que lo de adentro, la palabra, no les interesaba. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestan, también yo voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Qué lindo, porque no le van a poder responder. 25. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Mirá, se fueron aparte, Jesucristo les pregunta, se van aparte y dicen: che, mirá, ¿qué le respondemos? ¿Qué le decimos? Porque nos acaba de decir si es del cielo o de los hombres.
Porque pues dice, entonces, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos el cielo nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? 26, y si decimos a los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¡Qué lindo! Bueno, si está disponible este video, cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros retornemos con Él sobre la tierra, bueno, yo ya saqué número, yo quiero verlo. Yo quiero ver todas estas veces que los dejó con la boca abierta, o más bien con la boca cerrada. Y Él también les dijo, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto es una buena cosa acá, espero que no sea una mala señal en otros países. Esto significa que le puso la tapa al Señor Jesucristo, como que hay una olla y bueno, puso la tapa la puso el Señor Jesucristo. Y ojo que eran principales sacerdotes y ancianos. Eran personas que supuestamente habían tenido exposición a las Escrituras. Ellos eran responsables de enseñarla al pueblo de Israel. Él, el Señor Jesucristo, nuestro querido Señor Jesucristo, no tenía ningún diploma colgado en la pared. Entonces ellos decían, ¿quién sos? Si no tenés ningún diploma. Y si tuviera un diploma te lo tendríamos que haber dado nosotros. Y la verdad, siendo que sos de Dios, no te vamos a andar dando un diploma, porque son mucho mejores nuestras mentiras que la verdad de la palabra que vos promovés. ¡Qué bárbaro! Marcos 1. Marcos capítulo 1. En el versículo 21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ves? Él no tenía el diploma, pero tenía la autoridad que había recibido de Dios. Ahora te voy a decir una cosa. No pienses que vos, porque no sos Jesucristo, no tenés autoridad. La palabra dice que vos tenés la autoridad de hablarla. Claro que sí que la tenés. Es Dios en Cristo en vos. Él no está aquí ahora para hacer ese trabajo. Está haciendo un montón de otros trabajos el Señor Jesucristo. Pero es ahora vos que tenés la oportunidad de representarlo. A Él y a su Padre, que es tu Padre también. Vos tenés la autoridad dada por Dios. Una vez que sos hijo, vos podés hablar de tu Padre. Habla de tu Padre, no hablas de otras cosas con la gente, no hablas de fútbol, de autos, de moda o lo que sea que hables. ¿Por qué no hablar de tu Padre Celestial? ¿Por qué no hablar de tu Señor Jesucristo a las personas? Juan 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a ver unas seguidillas de una expresión que es maravillosa. Juan 12, fíjate, ahora la vas a ver, la expresión en el versículo 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo tal cosa que estaba escrito, para que se cumpliese. Juan 18, la palabra siempre se cumple, no pienses que porque la hablas vos no se va a cumplir. Si es la palabra. Si lo que vos hablas es la palabra, se va a cumplir esa palabra. Háblala tranquilo. Juan 18, en el 8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscás a mí, dejad de ir a estos. ¿Por qué dijo eso? Para que se cumpliese aquello que había sido dicho. De los que me diste no perdí ninguno. Para que se cumpliese. La palabra se cumple siempre. Y él acá lo dijo para que se cumpliese. El 31. Entonces le dijo Pilato, mal hombre este Pilato, mala persona, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué dijeron esto? Dijeron esto para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Para que se cumpliese. Mateo 4. La palabra siempre se cumple, hablala tranquilo, no te preocupes. Lo único que te tiene que ocupar, no preocupar, es hablarla la palabra. Mateo 4. Es un buen
Tema de estudio, esta expresión, para que se cumpliese o para que se cumpla. Estudiar las veces que aparece en la palabra de Dios para que veas la grandeza de la palabra de Dios que siempre se cumple. Fíjate, sin ir más lejos, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios se lo prometió en Génesis 3:15 y en Mateo 1, Lucas 1, Marcos 1 y Juan 1 aparece el Señor Jesucristo que Dios había prometido, qué sé yo, 3000 años antes, o lo que fuera, el tiempo que sea que haya transcurrido. Dios prometió al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo vino. Siempre se cumple la palabra de Dios. Mateo 4, en el versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. 14. ¿Por qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Ves? Lo hizo para que se cumpliese. En realidad, Dios lo reveló y eso ocurrió. Dios sabía qué es lo que iba a pasar. Para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese. La palabra siempre se cumple. Estas mismas escrituras que hablan de para que se cumpliese, que prometen que Jesús iba a venir a redimir al hombre, son las mismas escrituras que dicen que Él va a regresar a buscarnos. Y junto con Él, Él nos va a recibir arriba, en el aire. Ahí nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Pasado un periodo de tiempo, regresamos con Él y junto con Él posamos nuestros pies sobre la tierra. Y ahí se produce la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Qué momento? Si la palabra ya se cumplió y Él vino. La palabra se cumplió que dice en Pentecostés que cada vez que vos renacés, que cada vez que una persona, renace del Espíritu de Dios puede hablar en lengua. Vos hablas en lenguas, la palabra se cumplió, ¿te das cuenta? Se cumplió en tu vida. Si se cumplió en eso, se cumple en todo. Ya vino el Señor Jesucristo. Dios prometió que venía y vino. Dios prometió que va a venir. Va a venir. Va a venir. No hay diferencia, la misma palabra. Está escrito. Dios está comprometido con su palabra. Y Dios la honra. Si dijo que venía, vino. Si dice que va a venir, va a venir. Fíjate qué confianza tan grande nosotros tenemos en la palabra de Dios. Uno debe ponerse a pensar seriamente si realmente conoce al Dios que adora, al cual uno dirige sus más sentidas oraciones y pensamientos. El conocimiento de Dios tiene su más firme cimiento en el conocimiento de su palabra. La palabra de Dios es la revelación que hace Dios de sí mismo. Para hacerla necesitamos conocerla. Y para conocerla necesitamos estudiarla de la mano de su autor. Leamos en su palabra qué es lo que tenemos los hijos suyos que somos en Efesios, por ejemplo, capítulo 1. Versículo 1. Mirá la maravilla de lo que Dios nos ha revelado en esta palabra. Efesios 1, en el versículo 3. Efesios 1, 3. Ahí vamos a empezar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna que otra bendición espiritual que le quedaba ahí suelta, algún cambio en el bolsillo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate para qué te eligió. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, se refiere al Señor Jesucristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. A Él le causó beneplácito
le pareció bien darnos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjate vos, a él le pareció bien, le causó beneplácito, le gustó, le hizo bien, le plació, le plugo sería en todo caso, en el pasado. Le vino bien, le gustó darnos a conocer. 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el fin? Bueno, seguí leyendo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios, estamos leyendo la Biblia. Fíjate las cosas que dice la Biblia de vos. Si vos no hubieses leído esto, no sabrías lo que Dios piensa de vos. ¿Cuáles son los planes de Él para vos? ¿Cuál es su corazón en cuanto a vos? ¡Qué bárbaro! Simplemente leyendo. 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Me voy a detener un ratito acá y hay algo que es muy importante que nosotros seamos muy conscientes. Son dos cosas que van en conjunción armoniosa. Conocer la palabra de Dios de la mano del Espíritu de Dios. La palabra, que es información confiable a nivel de los sentidos, debe ser entendida a la luz de cómo es su autor, Dios, o sea, a la luz espiritual. Por eso, la oración de Pablo al Padre fue que Dios les dé a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación, que es lo que se necesita para adentrarse en las profundidades de la palabra de Dios. ¡Ojo! Ojo, no es que uno ora a Dios para que le dé esta sabiduría y revelación y no hace falta estudiar la palabra. Ojo, no es eso lo que significa. Uno ora al Padre que le dé sabiduría y entendimiento alumbrado para que sepamos y estudiemos su palabra. Queremos entrar en la palabra para entenderla y lo hacemos de la mano de Dios, que es su dueño, con su anuencia, con su permiso, con su beneplácito. Oramos que nos dé su palabra. Cada vez que vamos a su palabra, le oramos a Dios que nos dé su palabra, que nos alumbre el entendimiento porque es suya y la queremos vivir y compartir. Ojo, no es que vos orás y no necesitas leer más la Biblia. El estudio de la Biblia es irreemplazable por el resto de tu vida. Esta es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vos la estudiás orándole al dueño, orándole a Dios que te alumbre el entendimiento, que cuando vos leas algo que leíste 200 veces, esta vez lo entiendas y puedas conocer su corazón de amor. No, esta no es una lectura para pasatiempo. Esta es la palabra de tu querido Padre, que le costó a Él inclusive la vida de nuestro amoroso Señor Jesucristo. Gracias a Dios, claro que Él la recuperó, pero fue la vida de Él también. Acá habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Si vos no la estudiás, nunca vas a saber qué es lo que tenés, qué cosas te corresponden como hijo de Dios. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Siempre está disponible, siempre es supereminente la grandeza del poder de Dios.
pero está inmediatamente disponible para quienes creen en Él, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuánto tuvo? Bueno, fíjate cuánta fuerza fue, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Damas y caballeros, por eso para nosotros es la palabra, y nada más que la palabra de Dios. Dios los bendiga.